Porque todos tenemos nuestra Biblia, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, ¿sabe qué, mi pastor? Yo para esta fecha, en otra iglesia que iba, decían que teníamos que marchar. Y no sé, pero yo nunca entendí por qué teníamos que ir a marchar. Pero sí lo que sabía que teníamos que ir a marchar. Pero nunca entendí por qué teníamos que en esta fecha salir a marchar. Entonces, como creyentes, como cristianos, como personas nacidas de nuevo, debemos de comprender por qué celebramos el 31 de octubre. Alguien podría preguntarse, ¿por qué celebramos el 31 de octubre? Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos estar claros por qué es feriado nacional. ¿Por qué es justamente un 31 de octubre, como decía adelante yo? Que alguien podría decir, no, es porque se celebra Halloween. Entonces, para que no celebren los niños Halloween, se creó el 31 de octubre. No, no es así. Hoy día vamos a aprender, ¿no es cierto?, qué se celebra y por qué se celebra el 31 de octubre. Lo primero que quiero decirles, señalarles, que el día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, uno de los reformadores protestantes, ¿no es cierto?, leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, se encuentra con esta sorpresa tremenda y relevante que iba a cambiar la historia de la iglesia contemporánea hasta este momento. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese entonces la iglesia dominante de la época cobraba fuertes indulgencias por lo que significaba la salvación del alma de la persona. En la mañana les decía a los hermanos yo, ¿no es cierto?, cuando la Quintrala iba a morir, mandó a buscar a los sacerdotes, a los curas de la época, y los curas, ¿no es cierto?, le cobraron casi toda la mitad de Santiago, que era dueña de la Quintrala, para que hicieran rezos por su alma. Y casi todo Santiago del siglo XVIII y XVIII, ¿no es cierto?, fueron dueños los curas jesuitas de la colonia. ¿Por qué? Porque la Quintrala, que tenía muchas tierras, se los heredó. ¿Para qué? Para que simplemente hicieran rezos por su alma y su alma no se fuera al infierno, sino que estuviera en el estado del purgatorio, que era un estado, ¿no es cierto?, temporal, donde iban a estar las almas. Pero ellos cobraban una indulgencia muy cara por esta situación de orar, ¿no es cierto?, o de rezar, mejor dicho, por las almas de las personas. En el siglo XVI empieza esta fuerte temática y el Papa de la época empieza a enviar a sus más cercanos colaboradores para que fueran y visitaran toda Europa, para que pudieran llevar esta nueva noticia, que la indulgencia era importante y que si no la persona moría sin Dios y se iba al infierno, y si querían ser salvos tenían que pagar una fuerte cantidad de dinero para poder recibir oraciones, ¿no es cierto?, y rezos por la vida de cada uno de ellos. Martín Lutero, en este intertanto, empieza un monje agustino, un estudioso de la palabra, maestro en una universidad, empieza a estudiar el libro de Romanos y se encuentra con una sorpresa mayúscula leyendo Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese tema del justo por la fe vivirá cambia toda la historia de la religión católica, apostólica y romana. Cuando empieza a descubrir qué significa más, ¿no es cierto?, el justo por la fe vivirá,
No era que tenía que pagar una fuerte cantidad de dinero por la salvación, sino que en este aspecto puede encontrar la solución y la respuesta a este estudio que él llevaba. Solamente por la fe en Jesucristo el Señor, todas las personas que creyeran en Jesús iban a alcanzar la salvación y la vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor. No era por alguna cantidad de dinero, no era por hacer algún sacrificio en particular, no era por las obras que usted podía hacer, no era porque usted fuera bueno o fuera como el señor Farkas, que verdaderamente da dinero a todas las personas y es una persona muy intelectual y muy adinerada, sino que simplemente por la fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, que usted pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor. Bajo ese aspecto, Martín Lutero hace una reforma increíble el año 1517. Empieza a estudiar las Escrituras y llega a esta conclusión de las 95 tesis que el departamento de multimedia en nuestra iglesia lo ha estado sacando ya hace algunos días atrás en nuestra página IMP Colina, que usted la puede visitar también, porque si no la visitamos nosotros, ¿quién le pone me gusta? Entonces le invito, les exhorto a que nosotros mismos le demos, ¿no es cierto?, la importancia a nuestra página web o en nuestra fanpage, ahí sí, fanpage, ¿no es cierto? Y estuvieron los hermanos de multimedia subiendo todos estos días las 95 tesis. Qué interesante es cuando usted empieza a leer las 95 tesis, se da cuenta verdaderamente que la iglesia dominante de la época se había alejado de las Escrituras. Absolutamente perdió el rumbo, perdió la brújula y empezó a colocar otras normas por sobre las Escrituras. Por eso que era relevante y para nosotros como protestantes, como evangélicos, que Dios haya tomado a este hombre, Martín Lutero. No es que él haya sido el que colocó la luz, porque la luz siempre estuvo. Lo que pasa es que se perdió la luz en la época donde el siglo XVI, donde el humanismo resaltó por sobre Cristo y por sobre Dios. Y bajo este concepto este hombre simplemente vino a sacar la luz del almud y la colocó nuevamente, ¿no es cierto?, en posición para que alumbrara a toda esa humanidad, a toda esa sociedad, ¿no es cierto?, del siglo XVI que estaba perdida en la humanidad del hombre. El hombre era el centro del mundo. Qué interesante es poder comprender que bajo esta circunstancia Martín Lutero empieza a clavar las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg en Alemania. Y se produce una revolución mayúscula. Empieza la iglesia católica romana de la época a perseguir a Martín Lutero. Lo quiere asesinar y le dice que se tiene que revocar, tiene que retractarse de lo que él y sus escritos habían publicado. Mas él huye, ¿no es cierto? Y huye a un palacio ahí de un alemán donde encuentra refugio y logra salvar la vida momentáneamente. Pero lo que mayormente podemos comprender en esta noche es la importancia de esta reforma protestante, y no solamente lo que logró Martín Lutero, sino que muchos otros reformadores de la época. A él se le atribuye como el primer hombre, ¿no es cierto?, que empezó esta reforma protestante, pero hubieron otros más, otros reformadores como, ¿no es cierto?, que fueron contemporáneos a Martín Lutero, Calvino y otros suizos que empezaron un movimiento reformador relevante e importante en la Europa del siglo XVI. Bajo este concepto, para nosotros como evangélicos es importante. Recuerda usted que el evangelio a Chile y América del Sur llegó, ¿no es cierto?, por los europeos. Los europeos, principalmente los ingleses, llegan a América, ¿no es cierto?, Norteamérica, y de ahí llegan los primeros norteamericanos avecindados en Chile, y el primero que llega, como decía hace algunos días atrás, es Mr. Poison, un cónsul norteamericano avecindado acá en Chile, que le colabora
directamente, ¿no es cierto?, en la independencia a José Miguel Carrera. No sé si estoy muy aburrido, que están todos saliendo. Ya, por favor, hermano Luis. Tienen que puro hablar algún oficial nomás, por favor. Gracias. Yo dije, estoy tan aburrido que se están yendo todos. Amén. Ya. Ese es su pastor que de repente sale con... Entonces, qué interesante poder comprender que este movimiento reformista nos trajo nuevamente la luz a las escrituras, que estaba absolutamente lejos. La iglesia romana de la época la había sacado y nadie podía leer las escrituras. Y acuérdense ustedes que acá en nuestro mismo país, hasta 1960 aproximadamente, las misas las hacían, ¿no es cierto?, al sacerdote dando la espalda a la congregación y miraba hacia el altar, porque no le era permitido a ningún laico poder estudiar las escrituras, leer las escrituras, y todas las misas se hacían en latín para que nadie pudiera comprender la luz de la palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, qué interesante es cuando llegan los primeros reformadores a Chile, como Poisson, un presbiteriano que llega a Chile, y así sucesivamente empiezan a llegar, ¿no es cierto?, demás hombres que vienen a contribuir en la independencia de nuestra nación. Pero me quiero volver nuevamente a Martín Lutero para que podamos comprender por qué hoy día nosotros celebramos el 31 de octubre. Y cuando yo digo, hermano, no se vaya de vacaciones, hermano, no se vaya, ¿no es cierto?, al norte. ¿Para qué voy a decir para el sur? Porque capaz que me peguen. Al norte, ¿no es cierto? No se vaya a ir al norte. Es porque verdaderamente nosotros somos los primeros en que debemos de estar en estas actividades. ¿Me explico? Si usted no va cuando se le cita a la Casa de la Cultura, no le podemos pedir que vayan a personas que no son creyentes. Si nosotros no vamos el día de mañana a la Plaza de Armas, no le podemos pedir a las personas que no son creyentes que vayan. Nosotros somos los que debemos darle la relevancia, la importancia a esta fecha que cambió la historia del protestantismo en todo el mundo. ¿Por qué cambió la historia? Porque Martín Lutero, ¿no es cierto?, clava estas 95 tesis, pero hay una muy relevante y se denominan los 5 solos que verdaderamente cambió la historia de la religión hasta esa época. Primero, la reforma evangélica o protestante del siglo XVI fue basada sobre estos 5 solos que verdaderamente son conceptos bíblicos que hasta esa fecha se habían perdido. El primer solo es que sola gracia afirma que la salvación es solo por la gracia de Dios y nadie la merece. Sea bendito el nombre del Señor. Sola gracia, la misericordia del Señor. Es un Dios grande en amor, pero lleno de misericordia, que llegó y fue siendo Dios mismo, como dice Filipenses, se despojó de toda su gloria, de toda su deidad, y fue a morir y se hizo maldito en una muerte de cruz para que usted y yo fuéramos benditos a través de esta salvación que es por gracia, que es un regalo del Señor. La salvación no se paga. La salvación no tiene que caminar para allá. La salvación no tiene que caminar de rodillas para el otro lado. La salvación no tiene que hacer cosas o venir todos los días o vestirse de alguna forma en especial. La salvación la pagó Cristo el Señor en la cruz del Calvario y está todo cancelado. Cancelado pues está en la cruz todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es una gracia del Señor. Nadie la merecía. Glorificado sea el nombre del Señor. Porque hasta ese momento en que Martín Lutero coloca este primer solo, la salvación tenía que ser pagada. Fuertes cantidades de dinero.
Y el que no tenía la capacidad económica para poder pagar estaba moribundo, ¿no es cierto? Y quería que su alma no se fuera al infierno, sino tenía que hipotecar todos sus bienes y sus tierras y entregarla a la Iglesia Católica Romana. Por eso que es una maldición hasta esa época. Y verdaderamente entendiendo este texto que nos dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe en Jesucristo vivirá. Gloria sea al Señor para siempre. La palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos habla de esta gracia bendita, de esta gracia maravillosa que el Señor nos da y que nadie la merece. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Ni siquiera la fe es de nosotros, sino que es un regalo del Señor. Y el Señor activó la fe en usted para que usted creyera este llamado del Señor. Sea bendito el nombre del Señor, porque no estás aquí porque eres bueno, no estás aquí por tu cuenta corriente, no estás aquí por tu título universitario, no estás aquí por tus capacidades, simplemente estás aquí porque el Señor activó en ti la fe para que tú creyeras a este llamado bendito del Señor. Glorificado sea su nombre para siempre. Qué hermoso, hermano amado, es comprender que este regalo de la gracia es un regalo del Señor que tú y yo no merecíamos, pero que Él en su bondad, en su maravillosa misericordia nos dio a ti y a mí, y que hubiesen quizás mejores personas, pero el Señor te trajo a ti en esta noche para darle gloria a su nombre. Sea bendito para siempre el Señor. Al segundo solo que deja claro Martín Lutero en ese día 31 de octubre de 1517 es que toda la gloria y toda la honra es para Cristo el Señor. Solo Cristo es quien sostiene que la justificación se obtiene solo por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Somos declarados inocentes, eso significa justificar. Justificar significa declarados inocentes. El Señor nos declaró inocentes en la cruz del Calvario de todos nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Si antes habíamos pecado, si antes habíamos equivocado el rumbo, el Señor hace 2000 años se fijó en ti y te declaró inocente de toda culpa. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Qué interesante poder entender esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted, si fuera a un tribunal y lo llevaran a un juicio, entraría, ¿no es cierto? Sí, como los reos, y con un letrero amarillo que dice imputado. Y entraríamos ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que haría el juez? Empezaría a investigar todo su pasado. Y empieza una investigación tremenda, tremenda, y al final, aunque hubiesen pasado 15 años, 10 años, culpable por lo que hizo 10 años atrás. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? 2000 años antes fue Él a morir en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados. Y cuando iba entrando al tribunal, el Señor dijo: no, déjenlo libre, porque yo pagué el precio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y el Señor con unas tijeras cortó nuestras cadenas y hoy día somos libres para su gloria. Gloria sea al Señor para siempre. Qué interesante es poder comprender que verdaderamente somos libres, somos agradecidos de parte del Señor, que solamente Cristo el Señor nos declaró inocente en la cruz del Calvario. No es
La corporación, como digo yo, no es la iglesia metodista pentecostal la que te da un camino, una libertad. Es Cristo el Señor. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Jesucristo el Señor es el que nos da la esperanza y la vida eterna. La palabra del Señor en Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31, nos dice de esta manera. Hechos capítulo 16, si me ayudas, Brandon, por favor. Versículo 30 y 31 dice así: y sacándolos, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. La palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice también de una manera muy especial. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice de esta manera. Ahí está. Justificado pues, ¿por qué cosa? Por la fe, no por las obras. Vas a ser justificado, hermano, declarado inocente, no porque vengas todos los días a la iglesia. Vas a ser declarado inocente por la fe. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿En la iglesia? No, por la fe en Jesucristo el Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Dice: justificados, declarados inocentes, pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Ante nuestra reconciliación quedó rota, ¿no es cierto? Pero el Señor en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre. Oh, amado hermano, tenemos fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Por quien también tenemos entrada. ¿Por qué cosa? ¿Por los méritos? ¿Por la plata? No, nuevamente por la fe. ¿En quién? En Jesucristo el Señor. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Qué hermoso es comprender, hermano amado en el Señor, que también tenemos entrada a la salvación, a la vida eterna, simplemente por la fe en Jesucristo el Señor. Ya lo que se predicaba hasta el siglo XVI quedaba nulo, porque el Señor 2000 años antes no había dejado esta salvación tan maravillosa y tan eterna. Glorificado sea el nombre del Señor. El cuarto solo que coloca Martín Lutero en el siglo XVI es que la sola Escritura. La sola Escritura concluye que es la palabra de Dios. Es la única autoridad para que el pecador encuentre el camino de la salvación. No hay otra autoridad. No es el Papa, no es un hombre, no es la corporación, no es la denominación en particular. La única autoridad que nos puede llevar a Cristo y a este crucificado es la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra del Señor. En la palabra encontrarás la vida eterna. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando hemos comprendido y hemos sido enseñados que verdaderamente la denominación, que la corporación es la que nos ayuda, que el Papa es, ¿no es cierto?, el vicario de Cristo en la tierra, que el Papa es la única autoridad a través de la palabra del Señor. Todas esas cosas se caen porque la autoridad que nos da la libertad, la autoridad que nos guía, la autoridad que nos muestra el camino es la palabra del Señor. La palabra, sola Escritura te ayudará para que te afirmes. Sola la Escritura encontrarás palabras de vida eterna. Sola la Escritura te conducirá a una madurez en tu vida espiritual. Sola la Escritura te hará un mejor esposo. Solo la Escritura te hará un mejor padre. Solo la Escritura te ayudará a una madurez en tu vida espiritual. Glorificado sea el nombre del Señor.
La palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermano, cuando verdaderamente a uno como pastor, alguien se va de la congregación porque no le gustó la música o el coro o esto o lo otro, quiere decir que no entendió nada del evangelio. Porque uno, lo más relevante que tiene que ir y buscar cuando uno se traslada a una iglesia es buscar que haya palabra de Dios. No es el título de la iglesia. Ay, es que yo voy a ir a mi iglesia, a mi denominación, porque ahí voy a encontrar. No, ay, es que no hay denominación en mi comuna, así que me quedo en la casa. Mejor no, hermano. Las denominaciones no salvan, los pastores no salvan, las corporaciones no salvan. Lo que te va a salvar tu vida espiritual es la palabra del Señor, hermano. Gloria sea al Señor para siempre. No es, ¿no es cierto?, el encargado que tuviste por 40 años. Es que el hermanito tanto, era un pan de Dios el hermano. En fin, no, hermano, no es el pan de Dios que te va a salvar. Es la palabra del Señor. Hay iglesias tremendas, hay catedrales tremendas, pero si no hay palabra del Señor, hermano amado, no sirve de nada. Puedes estar en un lugar humilde, en un lugar pequeño, pero si hay palabra del Señor, hay una veta maravillosa, oro puro, hermano amado, que tienes que aprender y atesorar en tu vida espiritual. No es lo relevante la música, no es relevante el sonido, no es relevante los cánticos. Lo que es más relevante en tu vida espiritual y en mi vida espiritual es la palabra del Señor. Sí, solo sí, la palabra del Señor te ayudará en tu vida cristiana. Por eso que uno, cuando pastor, se duele cuando alguien dice: no, y el hermano es que se fue. ¿Y por qué? Es que no se acomodó al color del templo, porque él quería el templo blanco, de la mitad para arriba blanco y de la mitad para abajo negro. Se fue de la congregación, por dar un ejemplo burdo que estoy diciendo. Hermano, ¿y dónde está la importancia para ti en la palabra del Señor? Es que mi pastor, no me puedo acomodar todavía a esta iglesia. ¿Por qué? No, es que donde yo vengo se cantaba harto, mi pastor. Oiga, eran puros cántico espiritual, hermano. No sacan nada con cantar tanto cántico espiritual si tú no haces la palabra. Con cántico todo te vaya a ir para abajo. La palabra es la que cambia, la palabra es la que corrige, la palabra es la que enseña, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que nos reprende, la palabra es la que nos corrige nuestra vida espiritual, la palabra es la que nos instruye para que tú tengas una vida cristiana como corresponde. ¿Cuántos son religiosos así como, no es cierto, eran los fariseos de la época de Jesús? Andaban impecablemente, no es cierto, impecable, y el Señor le dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, son religiosos, pero no hacen, ¿no es cierto?, la palabra, no hacen la ley. El Señor quiere, hermano amado, que a lo mejor vengas con tu humilde camisita, con tu único pantaloncito, pero vengas con una actitud de venir a amar la palabra del Señor, porque la palabra te va a cambiar, la palabra te va a corregir tu vida. Lejos del Señor, la palabra te va a ayudar. Gloria sea al Señor para siempre. Que en esta congregación, hermano, este solo de Martín Lutero de 1517 sea nuestra regla de fe y de conducta. Que no sea más relevante la música, que no sea más relevante, no es cierto, el tono, sino que lo más relevante en tu vida y en mi vida y en esta congregación IMP Colina sea la palabra del Señor, lumbrera nuestro camino. Glorificado sea el nombre del Señor. Esta palabra no estaba en el siglo XVI. Esta palabra estaba escondida.
así como un almud. Pero damos gracias al Señor por este hombre y por muchos hombres más que murieron, fueron llevados, ¿no es cierto?, a la hoguera, fueron decapitados, ¿no es cierto?, como herejes, hermano amado. ¿Cuántos murieron en España, hermanos amados en el Señor? ¿No es cierto? Casi 3 millones de personas murieron asesinadas en la plaza de Sevilla, en España, porque verdaderamente habían encontrado en la Escritura, la palabra del Señor, algo maravilloso, algo que nunca te da hambre y nunca te da sed. La palabra del Señor es la que llena tu vida espiritual. Sea bendito el nombre del Señor, hermano. Porque siempre en este lugar, como pastores de esta congregación, le vamos a dar relevancia a las Escrituras, a la palabra del Señor. No sacamos nada con decir, hermano, los del coro no vienen más, ¿no es cierto? No se sientan más en el coro porque no vienen al punto de predicación y llegan tarde más encima. No, hermano, no vamos a decir nunca eso. No vamos a levantar calumnia, sino que vamos a enseñar a través de la palabra del Señor. La palabra te va a corregir, la palabra te va a instruir, la palabra va a hacerte mejor creyente, mejor esposo, mejor padre. La palabra del Señor. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Qué interesante es poder comprender que la palabra del Señor es una escritura inspirada por Dios. Es útil para enseñar. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos dio vida y dio vida a Adán con un soplo. Su palabra es vida para el hombre. La palabra es vida y vigente y vivificante, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llega hasta los tuétanos de los huesos. La palabra del Señor. El canto te inspira al Señor a adorar. El canto te da una alegría de adorar al Señor. El canto te ayuda, pero no es más relevante que la palabra del Señor. Por eso que cuando tú vas al sur, a alguna parte, por ahí, alguna congregación, pasan cantando, pero no hay palabra. Son momentos, son soplos que dura lo que dura el soplo. Pero lo que cambia a la persona es la palabra del Señor. Amén. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. El Señor en su soberanía nos dejó esta palabra que nos motiva y nos insta para que usted pueda amar la palabra, la Escritura. Esto que estuvo escondido hoy día está a disposición de todos nosotros. Usted, ¿no es cierto?, se mete a internet y baja un comentario bíblico. Usted se mete a internet, ¿no es cierto?, y estudia de la palabra del Señor. Pero nunca te olvides que en el siglo XVI esto era un privilegio solo para algunos. Solamente los católicos, los sacerdotes podían leer, y en latín, ¿no es cierto?, la palabra del Señor hoy día está a libre disposición a todo aquel que quiera aprender más de la palabra del Señor. La palabra de Dios es lo único que puede regir la conciencia del hombre. Hoy día las autoridades están preocupadas por el bajo porcentaje que fueron a votar. Más del 65% de abstención de los votantes en la última elección municipal. Quieren hacer cosas, quieren corregir en el gobierno, ¿no es cierto? Hay reuniones para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que hacemos para corregir, ¿no es cierto?, las políticas? A la gente no le interesan las reuniones de coordinación o de descoordinación que hubieron entre la subsecretaría y el ministerio. Lo que la gente quiera es un cambio, que no haya más delincuencia, que no haya más pobreza, que haya más justicia para todos. Pero solo sí, eso se va a lograr a través de una nación, ¿no es cierto?, que ame y se vuelva a Dios y a la palabra del Señor. No hay otra posibilidad. No lo va a cambiar las políticas públicas, no lo va a cambiar un candidato Z. Hay algunos que aplauden a X, a Z, hermano. No, el que va a traer el cambio a la sociedad chilena tiene un nombre que es por sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo el Señor. A través de la palabra de Dios van a haber nuevas conductas. La palabra de Dios hace mejores trabajadores. La palabra de Dios hace mejores esposos. La palabra de Dios es la que cambia la sociedad. No son las políticas públicas ni un candidato en especial. Sea bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice
en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Él. La palabra del Señor. ¿Y sabes dónde fallamos? En escudriñar las palabras del Señor. Cuando yo quise ir al seminario, estaba en una iglesia importante que ustedes todos saben, ¿no es cierto? Y quise estudiar y me dijeron, ¿para qué va a estudiar? ¿No sabe que la letra mata? Pero el espíritu, los coritos y los cánticos aquí del coro tiene 4.500 coritos, vivifica. ¿Me dijeron eso? Qué ignorancia más grande, hermano amado en el Señor. Porque todo lo contrario, ¿sabe lo que dice la Biblia? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor. No sacan nada con estar escuchando cánticos todo el día. Los evangelistas ahora, ¿cómo se llama? Corito, los evangelistas. Nueva vida, ¿no es cierto? Escuchar todo el día Nueva Vida, no sacan nada con escuchar los evangelistas de la Nueva Vida, sino escudriñan la palabra del Señor. La palabra, la escritura, solo escritura. La vida debe ser del creyente escritura, lectura, amar la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que menos hacemos? Es amar la palabra del Señor. Por eso que seguimos haciendo lo mismo y no llevamos una vida práctica. Criticamos tanto a los fariseos, criticamos tanto a los católicos, hermanos amados en el Señor, y muchas veces nosotros somos unos verdaderos religiosos. Andamos con la religión, religados a, ¿no es cierto?, a la norma, religados a, ¿no es cierto?, a la forma. Tenemos que venir con corbata porque mi pastor se puede enojar. Hermano, no es así. Son formas que no son malas, que vengamos ordenaditos a la casa del Señor. Pero lo más relevante es que tu vida sea confrontada ¿con qué cosa? Con la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. El quinto solo de Martín Lutero, y con esto estoy terminando. Solo gloria a Dios. Solo gloria a Dios. Por muchos años, cuando era pequeño, de repente fuimos un día donde yo me crié y mi hija, la Steffi, estaba chiquitita, ¿no es cierto? Y salió el obispo de la iglesia donde yo me crié y todos se pararon, ¿no es cierto? Y sacaron pañuelos blancos. ¿No es cierto? Y mi hija le preguntó a mi mamá, hijita, ¿y por qué saludan como al Papa con pañuelos blancos? Y la hijita se le dio un Hitler, o sea, ¿han visto esa película? Como que un tic nervioso en los lentes, así que sé yo. Un Hitler. Sí, le dio como un tic nervioso porque estaban hablando de su líder, ¿no es cierto? Y yo me crié también con él. Entonces, qué interesante, hermanos amados. Nosotros, la palabra del Señor nos dice que debemos de obedecer y amar y respetar a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así, sí es verdad. Pero el único que merece honor, honra y gloria, al único que deberemos reverenciarnos, al único que debemos reconocer, al único que debemos de decir, el ángel de la iglesia es Cristo el Señor. Él es el ángel de la iglesia. No hay otro nombre sobre los hombres en quien podamos ser salvos. En el único que encontramos salvación y vida eterna es en Jesucristo el Señor. A Él en esta noche has venido a adorar. A Él no has venido a ver al pastor Edwin Montesino, has venido a adorar al Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Amén, hermanos. A Él venimos a adorar en esta noche. No han venido a ver al, oh, es que yo soy
de la metodista pentecostal y no hay como no, hermano, si no, eso no interesa. Lo que interesa es que en este lugar, cuando entres de la mampara de la puerta, te quebrante, porque tú antes no eras digno de entrar al lugar santísimo, mas Cristo el Señor hace 2000 años cuando murió, dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo. Lo que era privilegio para uno una vez al año, hoy día en cualquier lugar te arrodillas y entras en la presencia del Señor a recibir y a dar toda gloria, todo honor, toda honra por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por todos los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Sea bendito el nombre del Señor. Él se merece todo honor, honra y gloria. Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar el nombre del Señor. A Él hemos venido todos los domingos. Cuando vienes a la iglesia, no vienes a ver cómo canta el coro. No vienes a ver con qué corbata vino tu pastor.